Tres ejes, o mejor dicho, tres cuestiones que me gustaría contar rápida. La primera es la idea de que el gobierno está a la búsqueda de culpables, no hay duda. Ya hace tiempo que venía en esa sintonía, pero lo ha profundizado tal vez más que nunca en los últimos 10 días. Primero buscando un culpable en Edesur. Yo veía el cartel hoy cuando decía gracias Edesur, el peluquero, por los 15 días sin luz. Si la expropian mañana, ¿qué van a decir? Gracias Estado. Que creo que es por eso una especie de límite que le ha puesto un sector del gobierno a la idea de un sector del gobierno de expropiar Edesur. ¿Qué hizo el gobierno en ese contexto? Bueno, finalmente instruyó a Flavia Rollón, la secretaria de Energía. Este fue el tuit que publica ayer. Ya había habido una avanzada hace un mes y medio atrás, lo habíamos contado acá, respecto a instruir al ENRE a que denuncie penalmente a todo el directorio de Edesur por malversación, fraude en perjuicio de la administración pública, abandono de personas, cosa que efectivamente el ENRE hizo, como contaba Helio hace un ratito en la imagen del día. La primera respuesta de la oposición, tal vez la más lúcida, fue la de Patricia Bullrich, porque Patricia Bullrich le dice al gobierno, se están deshaciendo del problema. Y entonces ahí dice la propia Patricia Bullrich, escandalosa deserción de las autoridades civiles ante la crisis energética que afecta a centenares de miles de vecinos, librados a su suerte, sin generadores, sin provisión de agua potable y nadie que rescate a los ancianos. Ante esta situación tan dramática, queremos soluciones y no denuncias penales. Ustedes gobiernan. Patricia Bullrich. ¿Qué le dice al gobierno? Ustedes no son factores externos. Primero, tienen intervenido el ENRE, el ente regulador. Allí pusieron a Walter Martelo, que se viene quejando hace un año y medio, pero poco hizo. Intendentes que vienen diciendo que hay que expropiar, hacerse cargo, desde Insaurralde, pasando por muchos otros en la provincia de Buenos Aires, Kicillof, Mayra Mendoza. Con ellos estuvo ayer Flavia Rollón, pidiendo por justamente la expropiación, que caduque la concesión. Todo esto va a terminar en el CIADI, al ritmo que van. De todas maneras, por eso no hicieron la expropiación. Y yo creo que además por el contexto político, porque en 2 meses, cuando la luz se vuelva a cortar, el culpable ya va a ser el Estado. No le van a decir tenés 10 años para arreglar las cosas. En cualquiera de los casos, acá no hubo nunca reglas de juegos, los contratos se violentaron drásticamente. No este gobierno, sino muchos gobiernos, porque la salida dramática post-2001 implicó la ruptura contractual. Y todos los marcos regulatorios fueron cambiados. De hecho, hubo 2 marcos regulatorios en la década del 90 que fueron por ley. El ENRE, como directorio, para efectivamente cobijar lo que pasa en la luz, y Enargas, para ser el ente regulador del gas. Esos 2, que fueron hechos por ley, luego fueron intervenidos. Hasta eso trastocaron. Con lo cual los controles brillaron por su ausencia, dependía del contexto, de la voluntad política, y se trabajó probablemente con muchos déficits que llevaron a este cuadro de situación, que insisto, no nació ayer, no es de antes de ayer, no tiene un mes, tiene mucho tiempo y una larga historia. Y cuyo final todavía no lo sabemos. En el medio sí lo que está claro son los padecimientos sistemáticos a los que están asistiendo miles, como vemos en las distintas imágenes y demás. Algo parecido ocurre, por supuesto, con el resto de cuestiones en la Argentina. Por ejemplo, los planes. El gobierno que más cobijó la idea de que había que tener sensibilidad, que había que ampliar los planes, que había que ayudar a los más desprotegidos, etc., en un momento se quedó sin caja y empezó a sindicarlos como parte del problema. Y entonces el discurso de Tolosa Paz hoy es un discurso mucho más parecido al de Patricia Bullrich de hace 4 años, siguiendo con el ejemplo, que al de un gobierno nacional y popular. Escuchen. Cuando acampe en la calle y la gente de rehén, no vamos a recibirlo, pero de todos modos quiero decir que es algo muy llamativo. No hubo un pedido de audiencia formal, no hubo un petitorio entregado en la mesa de entrada del ministerio como era habitual. Nosotros le vamos a dar de baja por no validación a 85.000 más unos 20.000 titulares de nexos, que es lo que corre con el plan potenciado. Bueno, es un discurso que no está muy en sintonía con lo que se dijo, por lo menos en la campaña del 2019. Pero que efectivamente probablemente hay que hacer. Lo que no se puede dar a cambio de nada. Esto es, ojalá que en la Argentina empiece a cundir esta idea de que al derecho hay que adjudicarle una responsabilidad consecuente. Porque es muy lindo otorgar derechos, pero si no hay responsabilidad y no hay contraprestación, difícilmente se pueda cumplimentar. Entonces, yo creo que esta imagen es una imagen bien descriptiva. El gobierno ahora va por la auditoría,
de lo que debió auditar el día 1, no el día 38, porque se quedó sin plata y porque por algún lado hay que pasar el ajuste y alguna señal política hay que dar. Lo mismo sucede con la seguridad, sin ir más lejos. También con la economía, el gobierno está buscando un culpable. El fondo, ¿quién es el mejor culpable para el gobierno? El fondo. Miren el tuit de la Cámpora, como lo contábamos el otro día. El comunicado de prensa del Fondo Monetario del lunes deja en claro que voten lo que voten los argentinos y las argentinas, la economía del país la decide el fondo. La democracia, bien, gracias. Pregunta para la Cámpora, ¿quién hizo el acuerdo con el fondo? Este gobierno. ¿Quién volvió al fondo? El anterior. ¿Quién hizo este acuerdo con el fondo? Guzmán, Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, más allá de que Cristina después se despegó. ¿Y quién hizo la renegociación que Massa firmó? Este gobierno, su gobierno. El que le puso el cuerpo a una situación muy delicada, como dice Andrés Larroque, o como dice Tolosa Paz, o como dice la Cámpora, para intentar cobijar eventualmente un proyecto de Massa hacia adelante. Que por otra parte ya empezó las pintadas. Massa es compromiso. El principal axioma era Massa es estabilidad. El 6,6 de inflación redujo un poco esas pintadas, esos paredones, y pasó a tener el Massa es compromiso. Compromiso con la gestión. Bueno, la Cámpora le dice, mira, ese compromiso nos lleva al demonio. Implica, ¿qué le está diciendo la Cámpora? ¿Le está diciendo que no hay democracia por el acuerdo con el fondo? En términos de seguridad no pasa algo distinto. También dicen la culpa es del otro, la culpa es de la mala policía, como si alguien no la gobernara, como si alguien no tuviera responsabilidad de comandarla. O no se pudiera hacer mucho más. O la culpa de la justicia, que las puertas entran y salen. Cosas que todas parcialmente pueden ser ciertas, pero que no tienen una explicación que no tenga que ver con una cuota de responsabilidad muy importante del que tiene el poder. Porque si no, miren lo que pasaba hace 15 días, cuando Aníbal Fernández hablaba de esta manera de Perotti, al que después terminó asistiendo por orden del presidente, y con quien llegaron a algún entendimiento, y puso a los gendarmes que prometió y que nunca cumplimentó, hasta que fue cadena nacional en todos los medios, el escandaloso crecimiento de la violencia, las muertes y el flagelo del narcotráfico en la ciudad de Rosario. Este era Aníbal hace 20 días, ayer nomás. El gobernador no entiende de seguridad, con lo cual que opine de que no alcanza casi es una burla de eso. No lo entiende el tema. Él dice que el que no entiende soy yo, no, el que no entiende es él, es su provincia, su policía. ¿Por qué no le pregunta a los otros 22 gobernadores cómo resuelven el tema con sus policías? Porque ninguno de ellos tiene problema, el problema lo tiene él. Entonces resuélvalo con su policía y nosotros ayudamos de la mejor manera. Como si en la provincia de Buenos Aires la policía fuera todo lo que estaría bien en la vida. Con una conducción como la de Sergio Berni, que a propósito no se lo ve, no se lo escucha, no se lo siente por estas horas, en medio de crecientes índices delictivos que arrecian aquí y allá y que golpean y con mucha fuerza al conurbano bonaerense. Pero esta idea de buscar culpables, insisto, es la idea de desprenderme del problema. Ojalá el gobierno cambie. Queda poco, hay que ser optimista, pero da la impresión que ya la suerte está echada. Por lo pronto, que el próximo no busque el culpable siempre afuera, que lo encuentre primero en las decisiones. Para eso que armen un plan, para ello que exista un programa y para ello que se sepa qué hacer antes de llegar. Porque no es cuando llego veo, porque en el cuando llego veo todo es improvisación y ese tiempo genera todo lo que ya conocemos. Segundo hecho importante, lo del fondo, marcarlo cortito, porque parecería que Massa tomó la decisión frente a la embestida de la Cámpora, Cristina por elevación, etcétera, de decir, cuidado que hay que rediseñar el acuerdo con el fondo. Bueno, ¿qué significaría? ¿Decir que no vamos a pagarle al fondo? Van a llegar cuando se acuerde el acuerdo con el fondo, van a llegar cuando el BOR lo apruebe, 5.300 millones de dólares, que se van a ir en un pago en este mes de marzo y 2 pagos en el mes de abril. Y encima Argentina va a tener que poner 100 millones de dólares arriba. O sea que como entra prácticamente se van en los próximos 30 días. En medio de la escasez de reservas que ya conocemos, que ya hemos visto, que observamos y demás. ¿Dónde va a ir a buscar esos dólares que le faltan a la economía por consecuencia Massa? Donde Estados Unidos ya dice yo no te puedo dar y el fondo dice yo soy laxo pero más no puedo. Va a ir a China y a Brasil, lo dijimos. Brasil para financiar las importaciones de Brasil que están trabadas, tabicadas. Scioli gestión mediante estará procurando hacer ese entendimiento que se habló muy por arriba, que se viene trabajando hace 3 meses, que Lula dio a entender que podía darle a la Argentina, pero que no es fácil de instrumentar y que hay que ver cómo se ejecuta y cuánto resuelve.
porque todo es muy parcial. Y el tema China es el famoso swap, que le permitan hacerle la compra de los productos chinos a las empresas importadoras argentinas con ese swap, pero el gobierno busca una cuestión adicional, que es que además le permita ponerlo como reserva del Banco Central de libre disponibilidad. Eso es muy complejo. Todo el mundo coqueteó con esa idea, nunca se pudo plasmar en la realidad. ¿Será este el tiempo? Estados Unidos, sin salir del fondo, ¿va a permitirlo cuando estratégicamente lo que está mirando es qué hace o deja de hacer China? Veremos. Todo esto a propósito de un gobierno chino que va a hacer noticia porque la semana que viene Xi Jinping va a estar yendo a reunirse con Putin a Rusia en medio del conflicto bélico con Ucrania. Él dice para intentar una mediación. En Europa, ayer, todo el mundo en la Unión Europea hablaba de la alta dependencia que tienen con China en materia energética y que tienen que limitar. Por ejemplo, 91% del litio que Europa utiliza se lo compra a China. Y quieren reducirlo porque saben de qué se trata ser dependientes. Miren lo que pasó en medio de la avanzada de Rusia a Ucrania con el tema del gas ruso. Tercer eje y último, la inseguridad. Y ese sí golpea, ¿eh? Ese sí pega, ese deja secuelas, ese deja un tendal y ese mata y expulsa. Mata y expulsa. En Rosario, un joven fue asesinado al intentar defender a una vecina que era atacada a machetazos por su ex, hablando de cuestiones vinculadas a lo que Lourdes contaba recién. 20 años. Le hirieron en el tórax. La mujer también fue herida, la agredida, pero logró escapar, se salvó de milagros. Anoche balearon al dueño de una carnicería de su sobrino en Villa Gobernador Galvez, en el mismo lugar donde en 2002 habían matado a un árbitro que estaba haciendo la fila para comprar en el almacén que estaba antes en ese local, donde hoy, insisto, existe una carnicería que abrió hace 15 días. Parece ser que el dueño de ese local, en esas imágenes que vemos, es un narco. ¿Y quiénes balean ese lugar? Los búnker de los que le discuten el poder a ese narco. En el medio el sobrino tenía 2 años, tiene 2 años y 4 meses. Ayer lo operaron. Por suerte está fuera de peligro, pero tuvo que vivir eso, a los 2 años y 4 meses. En el medio está todo el resto de lo que sabemos. Lo que sucedió acá en Recoleta, que balearon a un hombre de 83 años por un reloj que además finalmente era imitación. Lo que sucedió o lo que está ocurriendo en la puerta de los colegios, que por ahora no terminó en tragedia y no hablamos tanto, esto es lo de Recoleta, donde intentaron raptar a una alumna en un colegio parroquial aquí en Liniers, por suerte no lo concretaron. En Córdoba una adolescente fue asaltada y arrastrada a la salida del colegio La Salle, pero tampoco la robaron. En Ciudadela estaban esperando en la puerta del jardín de infantes de su hija y una mujer fue atacada por un ladrón, intentó resistirse, el ladrón la golpea, escapa con sus pertenencias, todo eso a plena luz del día en la puerta de un jardín, donde estás buscando a tu hijo, tu hija. Lo cierto es que yo creo que la imagen que mejor describe en dónde estamos es esta que están viendo. Sucedió en Quilmes. Sucedió en Quilmes. Había un enfrentamiento entre bandas. Se estaban baleando. Miren lo que es la imagen. Pongámosla. Y en ese esquema de disparos y demás, de enfrentamientos, un patrullero quiso intervenir. Balearon a los policías y el patrullero terminó en un zanjón con un oficial policía dentro del vehículo. La salva que la zanja era corta y que el agua no lo pasó por arriba. Pero en realidad las bandas terminaron con la policía, no la policía con las bandas. Como síntoma, sucedió ayer en Quilmes. Por eso digo, mata y expulsa. No te da una segunda oportunidad siempre, ¿eh?